El 15 de noviembre de 1978, Laia Vidal, de 8 años, desapareció en el tramo de escaleras de su propio edificio, en el barrio de El Raval, en Barcelona. Durante 23 largos años, su caso fue un enigma insondable, un expediente archivado bajo el peso del tiempo y la falta de respuestas. Se convirtió en una herida abierta en la memoria de la ciudad, un fantasma que susurraba en cada rincón del vecindario. Nadie vio nada, nadie oyó nada. Simplemente se desvaneció en el corto trayecto entre el segundo y el tercer piso mientras subía a casa de su abuela. Hasta que una pequeña caja de lata oxidada, encontrada durante la demolición de un falso techo, lo cambió todo, destapando una verdad mucho más oscura y cercana de lo que nadie jamás se atrevió a imaginar. ¿Cómo es posible que la verdad permaneciera oculta durante tanto tiempo, tan cerca de todos, enterrada literalmente bajo sus pies? La respuesta desafía toda lógica y revela la facilidad con la que el mal puede esconderse detrás de la más absoluta normalidad. Antes de contarte cómo un simple cuaderno de dibujo encontrado en esa caja reveló una conspiración de silencio que duró más de 2 décadas, comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que este hallazgo desencadenó y la increíble resolución de un caso que la policía había dado por imposible. La historia de Laia Vidal merece ser contada hasta el final, y lo que vas a escuchar te dejará sin aliento. La desaparición de Laia fue un golpe seco y brutal para sus padres, Ana y Jordi. Esa tarde, la normalidad de su vida obrera se hizo añicos. Laia solo tenía que subir un piso para llevarle un recado a su abuela. Un trayecto de apenas 20 escalones, en un edificio que era como una aldea vertical, donde todos se conocían por su nombre. La primera hora fue de confusión, la segunda de pánico creciente. Pronto, el edificio entero se llenó de vecinos y policías, recorriendo cada rincón, desde los sótanos hasta la azotea. Pero era como si la niña se hubiera evaporado. La puerta de la calle estaba cerrada y nadie recordaba haberla visto salir. Laia había entrado en las escaleras, pero nunca llegó a su destino. El misterio nació allí mismo, en ese espacio cerrado y supuestamente seguro. La investigación inicial, dirigida por un inspector de la vieja escuela, se topó con un muro infranqueable. En 1978, los recursos forenses eran extremadamente limitados. No había cámaras de seguridad, ni pruebas de ADN, ni bases de datos informatizadas. Todo dependía de los testimonios, pero no había testigos. Se interrogó a cada residente del edificio, se registraron todos los apartamentos, se drenaron los pozos cercanos. Nada. El expediente 78/345, el de Laia Vidal, se llenó de informes que no conducían a ninguna parte. La policía se vio superada por un caso perfecto en su imposibilidad, sin cuerpo, sin petición de rescate, sin evidencia física alguna. El motor de la investigación se gripó a las pocas semanas, dejando tras de sí un rastro de frustración y un silencio ensordecedor. La comunidad de vecinos, inicialmente unida en la búsqueda y el apoyo a la familia, no tardó en fracturarse. El miedo y la desconfianza se instaló en los pasillos del edificio. Las puertas que antes permanecían abiertas comenzaron a cerrarse con doble llave. Las miradas de solidaridad se convirtieron en miradas de sospecha. ¿Y si el responsable fuera uno de ellos? Cada vecino guardaba pequeños secretos, coartadas endebles que bajo el escrutinio de una tragedia parecían motivos de culpabilidad. Entre todos destacaba el señor Albert, el afable relojero del entresuelo, que siempre le daba caramelos a Laia y que participó activamente en las primeras batidas. Su dolor parecía genuino, su preocupación sincera. Nadie podría haber imaginado que tras su amable sonrisa se escondía la clave de todo. Los primeros años fueron una tortura para Ana y Jordi. Vivieron en un limbo de esperanza y desesperación. Siguieron cada pista falsa, atendieron cada llamada de videntes y oportunistas que decían saber dónde estaba su hija. Empapelaron la ciudad con su rostro sonriente, una imagen que con el tiempo se fue desvaneciendo por el sol y la lluvia, al igual que sus esperanzas. Cada aniversario de la desaparición era un recordatorio público de su fracaso como padres, de la incapacidad de la sociedad para proteger a una niña. La prensa los acosaba al principio, pero luego, como ocurre siempre, el interés se desvaneció. Laia Vidal pasó de ser la niña de todos a ser solo el dolor privado y perpetuo de sus padres.
La ausencia de Laia consumió su matrimonio. Jordi se refugió en un silencio cargado de rabia, trabajando hasta la extenuación para no pensar. Ana, por su parte, se hundió en una depresión profunda, aferrada a la habitación de su hija, que permanecía intacta, como un santuario congelado en el tiempo. A veces, en mitad de la noche, creía oír su risa en el pasillo o el sonido de sus pequeños pasos subiendo la escalera. Se sentaba en su cama, abrazando sus muñecas, inhalando un olor que ya no existía. La culpa los carcomía a ambos, la culpa por haberla dejado subir sola, por no haber estado allí en ese preciso instante. Una culpa irracional pero devastadora que los separó para siempre, convirtiéndolos en dos extraños que compartían la misma pena insoportable. Con el tiempo, el expediente 78/345 fue oficialmente archivado. Se convirtió en uno de tantos casos fríos que duermen en los archivos policiales, una estadística más de un crimen sin resolver. El inspector a cargo se jubiló años después, confesando a sus compañeros que el rostro de Laia Vidal era el único que lo despertaba por las noches. Barcelona, una ciudad en plena efervescencia postdictadura, tenía otras preocupaciones. La historia de la niña desaparecida en el Raval se convirtió en una leyenda urbana, un cuento de miedo que los padres contaban a sus hijos para que no hablaran con extraños. El olvido, lento pero implacable, comenzó a hacer su trabajo, enterrando el misterio bajo capas de nuevas noticias y nuevas tragedias. 20 años después, a finales de los 90, el barrio del Raval ya no era el mismo. La gentrificación comenzaba a asomar y muchos de los vecinos originales se habían marchado, llevándose consigo los recuerdos de aquella época. Ana y Jordi seguían viviendo en el mismo piso, dos fantasmas anclados a un pasado que se negaba a morir. El edificio, viejo y descuidado, parecía suspirar con el peso de su secreto. Los nuevos inquilinos apenas conocían la historia, o si la conocían, la consideraban parte del folclore oscuro del barrio. Para el mundo, Laia Vidal ya no existía. Pero para sus padres, el tiempo no había avanzado ni un solo día desde aquel 15 de noviembre de 1978. La herida seguía abierta, supurando en silencio. En el año 2001, el edificio fue finalmente vendido a una promotora inmobiliaria que planeaba una reforma integral para convertirlo en apartamentos de lujo. Para Ana y Jordi fue el golpe de gracia. No solo perdían su hogar, sino también el último lugar físico conectado a su hija. La llegada de los obreros con sus martillos y sus máquinas fue como una profanación. El ruido de la demolición resonaba como el eco de su propia vida derrumbándose. Lo que no sabían era que entre los escombros de su pasado estaba a punto de emerger la verdad. Un joven trabajador, mientras derribaba un falso techo en un antiguo trastero del sótano, notó algo extraño, un pequeño hueco oculto. Con curiosidad, introdujo la mano y sacó una pequeña caja de lata cubierta por el polvo de 23 años de olvido. El hallazgo, en un primer momento, no pareció más que una curiosidad. El obrero, un joven llamado Carlos que ni siquiera había nacido cuando Laia desapareció, pensó que podría contener viejas monedas o cartas de amor. Se lo entregó a su capataz, un hombre mayor que sí recordaba vagamente la historia que había conmocionado al barrio en su juventud. Con una mezcla de respeto y curiosidad, forzaron la cerradura oxidada. El silencio que se hizo en la obra cuando vieron el contenido fue absoluto. No había tesoros ni cartas, solo una pequeña libreta de dibujo con la portada descolorida y junto a ella una medalla de comunión de plata ennegrecida por el tiempo. El capataz la limpió con el pulgar y leyó el nombre grabado en el reverso: Laia. El pasado acababa de golpearles en la cara. La llamada a la policía se realizó de inmediato. Al principio, la patrulla que acudió trató el asunto con la distancia burocrática de quien se encuentra con los restos de una vida olvidada. Pero el nombre, Laia Vidal, seguía resonando en la memoria colectiva de la policía de Barcelona. Era el caso imposible, el fracaso que se estudiaba en la academia como ejemplo de un crimen perfecto. La caja y su contenido fueron enviadas a la comisaría de los Mossos d'Esquadra, donde aterrizó sobre la mesa del inspector Marc Giró, un hombre joven, ambicioso y conocido por su obsesión con los casos sin resolver. Para él, el expediente 78/345 no era solo un archivo polvoriento, era una leyenda, un desafío personal que había conocido a través de los relatos de los veteranos a punto de jubilarse.
Marc Giraud representaba una nueva era en la investigación criminal, donde el inspector de 1978 solo tenía intuición y testimonios. Marc tenía bases de datos, perfiles psicológicos y los primeros avances en análisis de ADN. Se sumergió en el expediente original, sintiendo el peso de la frustración en cada página mecanografiada. Leyó sobre la desesperación de los padres, las pistas falsas, las noches en vela de un equipo policial que se dio de bruces contra un muro de silencio. Comprendió que para resolver el misterio de Laya no solo necesitaba tecnología, sino también entender la psicología de un barrio que había decidido, consciente o inconscientemente, guardar un secreto durante más de 2 décadas. La caja de lata no era solo una prueba, era la llave para abrir una tumba sellada por el tiempo. Con un cuidado casi reverencial, Marc comenzó a examinar la libreta de dibujo. Página tras página, el mundo de Laya cobraba vida. Dibujos de su familia sonriendo, de su gato persiguiendo una pelota, del sol con cara feliz sobre los tejados de Barcelona. Eran los trazos inocentes y torpes de una niña de 8 años, una cápsula del tiempo que mostraba una vida llena de alegría y color, brutalmente interrumpida. Cada dibujo era un puñal en el corazón de la investigación, un recordatorio constante de lo que se había perdido. El inspector sintió una conexión profunda y personal con la pequeña artista. No estaba revisando pruebas, estaba conociendo a la víctima, y se juró a sí mismo que no descansaría hasta hacerle justicia, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado. Y entonces, en la última página, encontró algo que helaba la sangre. Mostraba a una niña, claramente Laya, de la mano de un hombre mayor con gafas. Junto a ellos, un gran reloj de pared del que salía un pajarito. Debajo de la imagen, con la caligrafía irregular de un niño que está aprendiendo a escribir, una frase corta pero devastadora. El secreto del reloj cucú del señor Albert. No era una acusación, no había malicia en ella. Era la simple anotación de un hecho, el tipo de secreto que un niño guarda con emoción. Marc sintió un escalofrío. Por primera vez en 23 años, la investigación tenía un nombre, un lugar y un objeto. El motor del caso, gripado durante tanto tiempo, acababa de volver a arrancar. Inmediatamente, Marc buscó el nombre Albert en los archivos del caso. Y allí estaba, Albert Soler, el relojero del entresuelo. Un hombre que en 1978 era descrito por todos los vecinos como un ser amable, solitario y servicial. Su declaración original era breve y sin interés. Había estado trabajando en su taller toda la tarde, no había oído nada extraño y se había unido a la búsqueda con genuina preocupación. Era una figura tan por encima de toda sospecha que apenas se le había prestado atención. Era el vecino perfecto, el abuelo postizo que a veces le daba un caramelo a Laya. Nadie, absolutamente nadie, había pensado en él. Se había escondido a plena vista, protegido por una máscara de normalidad y afecto que había resultado ser el disfraz perfecto durante más de 2 décadas. La reapertura oficial del caso generó un terremoto en la comisaría. El escepticismo inicial se transformó en una febril actividad. Marc Giraud formó un pequeño equipo de confianza decidido a abordar el caso con todas las herramientas del siglo XXI. Se solicitaron análisis de fibras microscópicas en el cuaderno, se buscaron huellas dactilares latentes con nuevas técnicas e inició la búsqueda del paradero actual del señor Albert. La noticia se filtró a la prensa y de la noche a la mañana el nombre de Laya Vidal volvió a estar en boca de todos. Barcelona entera contuvo la respiración. La vieja herida de la ciudad se había reabierto de par en par y esta vez todos sentían que podía ser para cerrarse definitivamente. La tarea más difícil para Marc fue comunicar la noticia a los padres de Laya. Ana y Jordi vivían ahora en pisos separados, 2 islas de dolor unidas por un océano de pena.
Cuando el inspector los citó, acudieron con la resignación de quienes han sido golpeados demasiadas veces. Al escuchar que se había encontrado algo de su hija, la reacción no fue de alegría, sino de pánico. La esperanza, ese sentimiento que habían enterrado bajo capas de duelo ambiguo, resurgió con una violencia insoportable. Ana se aferró a la mesa para no caer, mientras Jordi, con la mirada perdida, solo pudo preguntar con un hilo de voz: ¿Está viva? Esa pregunta, cargada con 23 años de espera, resonó en la sala como el eco de una tragedia que se negaba a morir. La localización del señor Albert no fue complicada. Los registros mostraban que, pocos años después de la desaparición de Laia, había vendido su taller y se había mudado a un pequeño pueblo costero cerca de Tarragona, donde vivía una vida tranquila de jubilado. Tenía ya 80 años. Cuando dos agentes de paisano llamaron a su puerta, Albert Soler los recibió con la misma amabilidad que los vecinos de 1978 recordaban. Era un anciano frágil, de mirada apacible, que les ofreció café. No mostró sorpresa ni nerviosismo. Al ser informado de que querían hacerle unas preguntas sobre un viejo caso de Barcelona, simplemente asintió, como si estuviera hablando del tiempo. Su calma era tan perfecta, tan ensayada durante décadas, que resultaba profundamente inquietante. Mientras tanto, en Barcelona, el equipo de Marc analizaba el pasado del relojero. No encontraron antecedentes penales, ni denuncias, ni nada que manchara su expediente. Era un ciudadano ejemplar. Sin embargo, al investigar sus movimientos financieros de la época, descubrieron algo anómalo. Justo un año después de la desaparición de Laia, Albert Soler había recibido una cantidad de dinero considerable, de origen no justificado, que le permitió comprar la casa en la costa. Oficialmente lo había atribuido a una herencia lejana, pero no había registros de tal herencia. Era una pieza que no encajaba en el puzzle de su vida aparentemente intachable. Por primera vez, la investigación tenía una posible motivación, un hilo del que tirar que iba más allá del inocente dibujo de una niña. El 15 de noviembre de 1978, Laia Vidal, de 8 años, desapareció en el tramo de escaleras de su propio edificio en el barrio del Raval en Barcelona. Durante 23 largos años, su caso fue un enigma insondable, un expediente archivado bajo el peso del tiempo y la falta de respuestas. Se convirtió en una herida abierta en la memoria de la ciudad, un fantasma que susurraba en cada rincón del vecindario. Nadie vio nada, nadie oyó nada, simplemente se desvaneció en el corto trayecto entre el segundo y el tercer piso mientras subía a casa de su abuela. Hasta que una pequeña caja de lata oxidada, encontrada durante la demolición de un falso techo, lo cambió todo, destapando una verdad mucho más oscura y cercana de lo que nadie jamás se atrevió a imaginar. ¿Cómo es posible que la verdad permaneciera oculta durante tanto tiempo, tan cerca de todos, enterrada literalmente bajo sus pies? La respuesta desafía toda lógica y revela la facilidad con la que el mal puede esconderse detrás de la más absoluta normalidad. Antes de contarte cómo un simple cuaderno de dibujo encontrado en esa caja reveló una conspiración de silencio que duró más de 2 décadas, comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que este hallazgo desencadenó y la increíble resolución de un caso que la policía había dado por imposible. La historia de Laia Vidal merece ser contada hasta el final, y lo que vas a escuchar te dejará sin aliento. La desaparición de Laia fue un golpe seco y brutal para sus padres, Ana y Jordi. Esa tarde la normalidad de su vida obrera se hizo añicos. Laia solo tenía que subir un piso para llevarle un recado a su abuela, un trayecto de apenas 20 escalones en un edificio que era como una aldea vertical, donde todos se conocían por su nombre. La primera hora fue de confusión, la segunda de pánico creciente. Pronto el edificio entero se llenó de vecinos y policías recorriendo cada rincón, desde los sótanos hasta la azotea.
Pero era como si la niña se hubiera evaporado. La puerta de la calle estaba cerrada y nadie recordaba haberla visto salir. Laya había entrado en las escaleras, pero nunca llegó a su destino. El misterio nació allí mismo, en ese espacio cerrado y supuestamente seguro. La investigación inicial, dirigida por un inspector de la vieja escuela, se topó con un muro infranqueable. En 1978, los recursos forenses eran extremadamente limitados. No había cámaras de seguridad, ni pruebas de ADN, ni bases de datos informatizadas. Todo dependía de los testimonios, pero no había testigos. Se interrogó a cada residente del edificio, se registraron todos los apartamentos, se drenaron los pozos cercanos. Nada. El expediente 78/345, el de Laya Vidal, se llenó de informes que no conducían a ninguna parte. La policía se vio superada por un caso perfecto en su imposibilidad, sin cuerpo, sin petición de rescate, sin evidencia física alguna. El motor de la investigación se gripó a las pocas semanas, dejando tras de sí un rastro de frustración y un silencio ensordecedor. La comunidad de vecinos, inicialmente unida en la búsqueda y el apoyo a la familia, no tardó en fracturarse. El miedo y la desconfianza se instalaron en los pasillos del edificio. Las puertas que antes permanecían abiertas comenzaron a cerrarse con doble llave. Las miradas de solidaridad se convirtieron en miradas de sospecha. ¿Y si el responsable era uno de ellos? Cada vecino guardaba pequeños secretos, coartadas endebles que bajo el escrutinio de una tragedia parecían motivos de culpabilidad. Entre todos destacaba el señor Albert, el afable relojero del entresuelo, que siempre le daba caramelos a Laya y que participó activamente en las primeras batidas. Su dolor parecía genuino, su preocupación sincera. Nadie podría haber imaginado que tras su amable sonrisa se escondía la clave de todo. Los primeros años fueron una tortura para Ana y Jordi. Vivieron en un limbo de esperanza y desesperación. Siguieron cada pista falsa, atendieron cada llamada de videntes y oportunistas que decían saber dónde estaba su hija. Empapelaron la ciudad con su rostro sonriente, una imagen que con el tiempo se fue desvaneciendo por el sol y la lluvia, al igual que sus esperanzas. Cada aniversario de la desaparición era un recordatorio público de su fracaso como padres, de la incapacidad de la sociedad para proteger a una niña. La prensa los acosaba al principio, pero luego, como ocurre siempre, el interés se desvaneció. Laya Vidal pasó a ser la niña de todos, a ser solo el dolor privado y perpetuo de sus padres. La ausencia de Laya consumió su matrimonio. Jordi se refugió en un silencio cargado de rabia, trabajando hasta la extenuación en la fábrica para no pensar, para no sentir. Sus manos, antes tiernas con su hija, se volvieron callosas y duras, un reflejo de su corazón. Ana, por su parte, se hundió en una depresión profunda, aferrada a la habitación de su hija, que permanecía intacta, como un santuario congelado en el tiempo. A veces, en mitad de la noche, creía oír su risa en el pasillo o el sonido de sus pequeños pasos subiendo la escalera. Se sentaba en su cama, abrazando sus muñecas, inhalando un olor que ya no existía. La culpa los carcomía a ambos, la culpa por haberla dejado subir sola, por no haber estado allí en ese preciso instante. Una culpa irracional pero devastadora que los separó para siempre, convirtiéndolos en dos extraños que compartían la misma pena insoportable. Con el tiempo, el expediente 78/345 fue oficialmente archivado por falta de pruebas. Se convirtió en uno de tantos casos fríos que duermen en los archivos policiales, una estadística más de un crimen sin resolver. El inspector a cargo del caso se jubiló años después, confesando a sus compañeros más cercanos que el rostro sonriente de Laya en las fotos era el único que lo despertaba por las noches, una deuda pendiente que se llevaría a la tumba. Barcelona, una ciudad en plena efervescencia postdictadura, tenía otras preocupaciones, otras noticias, otras tragedias que ocupar las portadas. La historia de la niña desaparecida en el Raval se fue diluyendo, convirtiéndose en una leyenda urbana, un cuento de miedo que los padres contaban a sus hijos para que no hablaran con extraños. El olvido, lento pero implacable, comenzó a hacer su trabajo, enterrando el misterio bajo capas de nuevas vidas y nuevos edificios. 20 años después, a finales de los 90, el barrio de El Raval ya no era el mismo. La gentrificación comenzaba a asomar y muchos de los vecinos originales, testigos silenciosos de la tragedia, se habían marchado o habían fallecido, llevándose consigo los recuerdos de aquella época. Ana y Jordi seguían viviendo en el mismo piso, dos fantasmas anclados a un pasado que se negaba a morir. El edificio, viejo y descuidado, parecía suspirar con el peso de su secreto no revelado.
Los nuevos inquilinos, jóvenes y ajenos a la historia, apenas conocían el caso, o si lo conocían, lo consideraban parte del folclore oscuro del barrio, una anécdota macabra para contar en una cena. Para el mundo, Laya Vidal ya no existía, pero para sus padres el tiempo no había avanzado ni un solo día desde aquel fatídico 15 de noviembre de 1978. La herida seguía abierta, supurando en silencio. Cada 15 de noviembre era una ceremonia silenciosa de dolor. Ana encendía una vela junto a la última foto de Laya, mientras Jordi salía a caminar sin rumbo por la ciudad hasta el amanecer, huyendo de las 4 paredes que se habían convertido en una prisión de recuerdos. Ya no hablaban de ella, el dolor era tan profundo que cualquier palabra parecía una profanación. Se comunicaban a través de gestos, de miradas cargadas de un sufrimiento compartido que, paradójicamente, los mantenía aislados el uno del otro. La esperanza, que en los primeros años había sido una llama frágil pero persistente, se había extinguido por completo, dejando solo las cenizas de una vida que pudo ser y nunca fue. Vivían en un presente perpetuo, condenados a repetir el día de la desaparición una y otra vez en sus mentes, buscando una respuesta que nunca llegaba. Los años que siguieron fueron un desfile de crueldad. Cada cierto tiempo, una llamada anónima o la carta de un supuesto vidente reabría la herida con una falsa promesa. Viajaron a otras ciudades siguiendo pistas que resultaron ser espejismos. Se entrevistaron con personas que solo buscaban un momento de notoriedad a costa de su dolor. Cada nueva decepción era un golpe más, una capa más de cinismo sobre sus almas ya devastadas. Aprendieron a desconfiar de la bondad ajena, a ver una intención oculta en cada gesto de compasión. Se aislaron del mundo, porque el mundo seguía girando mientras el suyo se había detenido para siempre. La búsqueda de Laya se convirtió en una rutina mecánica, un deber que cumplían sin ninguna fe, simplemente porque parar significaría aceptar que realmente la habían perdido para siempre. A las puertas del nuevo milenio, el edificio de la calle Talleres era un reflejo de sus almas, agrietado, oscuro y lleno de fantasmas. Las escaleras por las que Laya había subido por última vez crujían bajo los pies de los nuevos vecinos, que desconocían el peso de la historia que impregnaba la madera. Para Ana y Jordi, cada crujido era un eco, cada risa de un niño en el patio era una tortura. Habían envejecido prematuramente, sus rostros marcados por un duelo que no tiene nombre, el duelo por un hijo cuyo destino se desconoce. Se habían convertido en los guardianes silenciosos de una ausencia, dos figuras trágicas que el barrio observaba con una mezcla de lástima y distancia. Eran el recordatorio viviente de que la normalidad es frágil y que el horror puede anidar en el lugar más insospechado, el rellano de tu propia casa. En el año 2001, la noticia llegó como un veredicto final. El edificio sería vendido a una promotora inmobiliaria que planeaba una reforma integral para convertirlo en apartamentos de lujo. Para Ana y Jordi fue el golpe de gracia. No solo perdían su hogar, sino también el último lugar físico conectado a su hija, el escenario del crimen, el epicentro de su dolor. La llegada de los obreros con sus martillos y sus máquinas fue como una profanación. El ruido de la demolición resonaba en sus oídos como el eco de su propia vida derrumbándose, la banda sonora del final de su historia. Lo que no sabían, lo que nadie podía imaginar, era que esa destrucción no era el final. Entre los escombros de su pasado, enterrado bajo 23 años de polvo y silencio, la verdad estaba a punto de emerger. Un joven trabajador, un chico llamado Carlos que ni siquiera había nacido cuando Laya desapareció, se encargaba de derribar un falso techo en uno de los antiguos trasteros del sótano. El trabajo era monótono y el polvo se le metía en los pulmones. Al golpear una viga con la maza, un trozo de yeso se desprendió de forma extraña, revelando una pequeña cavidad que no debería estar allí. No era un hueco estructural, sino un escondite deliberado. Movido por la curiosidad, metió la mano en la oscuridad, palpando el frío de un objeto metálico. Con un poco de esfuerzo, sacó una pequeña caja de lata, rectangular y cubierta por el óxido y el polvo de 23 años de olvido. Su peso era insignificante, pero la sensación que le provocó fue extrañamente pesada, como si contuviera algo más que simples trastos viejos.
Al principio, Carlos no le dio mayor importancia, pensó que podía contener viejas monedas, fotografías de familia o quizás cartas de amor de algún antiguo inquilino. Se la llevó a su capataz, Enric, un hombre de unos 60 años que había crecido en el barrio y que sí recordaba, como una pesadilla lejana de su juventud, la historia que había conmocionado a toda la comunidad. Enric cogió la caja con una mezcla de respeto y recelo. La cerradura estaba oxidada y atascada. Con la ayuda de un destornillador, forzaron la tapa. El chirrido metálico que produjo pareció cortar el aire ruidoso de la obra. El silencio que se hizo entre los dos hombres cuando vieron el contenido fue absoluto, denso, cargado de una premonición terrible. No había tesoros ni cartas, solo había un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Dentro, sobre un lecho de algodón amarillento y podrido, descansaban dos objetos. El primero era una pequeña libreta de dibujo, de esas que usan los niños en la escuela, con la portada descolorida por la humedad. Junto a ella, una medalla de comunión de plata, completamente ennegrecida por el paso del tiempo. Enric la tomó con sus dedos callosos y la frotó con el pulgar, tratando de limpiar la suciedad de décadas. Lentamente, bajo la pátina oscura, unas letras finamente grabadas comenzaron a hacerse visibles. Leyó el nombre en voz alta, casi en un susurro, como si temiera despertar a un fantasma. Laia. En ese instante, la demolición del edificio dejó de ser una obra, para convertirse en la exhumación de una verdad. El pasado acababa de golpearles en la cara con la fuerza de un martillo pilón. La llamada a la policía se realizó de inmediato. La patrulla que acudió al lugar, compuesta por agentes jóvenes, trató el asunto con la distancia burocrática de quien se encuentra con los restos de una vida olvidada. Sin embargo, el nombre Laia Vidal seguía resonando en la memoria colectiva de la policía de Barcelona. Era el caso imposible, el fracaso que se estudiaba en la academia como el ejemplo perfecto de un crimen sin fisuras. La caja y su contenido fueron precintados y enviados a la Comisaría Central de los Mossos d'Esquadra, donde aterrizó sobre la mesa del inspector Marc Giró, un hombre joven, ambicioso y conocido por su obsesión casi personal con los casos sin resolver. Para él, el expediente 78/345 no era solo un archivo polvoriento, era una leyenda, un desafío que había conocido a través de los relatos de los veteranos a punto de jubilarse. Marc Giró representaba una nueva era en la investigación criminal. Donde el inspector de 1978 solo tenía intuición y testimonios contradictorios, Marc tenía bases de datos, perfiles psicológicos y los primeros avances en análisis de ADN. Se sumergió en el expediente original, sintiendo el peso de la frustración en cada página mecanografiada. Leyó sobre la desesperación de los padres, las pistas falsas que no llevaban a ninguna parte, las noches en vela de un equipo policial que se dio de bruces contra un muro de silencio. Comprendió que para resolver el misterio de Laia no solo necesitaba la tecnología del siglo XXI, sino también la capacidad de entender la psicología de un barrio que había decidido, consciente o inconscientemente, guardar un secreto durante más de 2 décadas. La caja de lata no era solo una prueba, era la llave para abrir una tumba sellada por el tiempo. Con un cuidado casi reverencial, Marc se puso unos guantes de látex y comenzó a examinar la libreta de dibujo. Página tras página, el mundo perdido de Laia cobraba vida ante sus ojos. Dibujos de su familia sonriendo, de su gato persiguiendo una pelota de lana, del sol con cara feliz sobre los tejados de Barcelona. Eran los trazos inocentes y torpes de una niña de 8 años, una cápsula del tiempo que mostraba una vida llena de alegría y color, brutalmente interrumpida. Cada dibujo era un puñal en el corazón de la investigación, un recordatorio constante y doloroso de lo que se había perdido. El inspector, un hombre acostumbrado a la crudeza del crimen, sintió una conexión profunda y personal con la pequeña artista. No estaba revisando pruebas, estaba conociendo a la víctima, y se juró a sí mismo que no descansaría hasta hacerle justicia, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado. Y entonces, al llegar a la última página, encontró algo que le heló la sangre. El estilo del dibujo era el mismo, los colores eran los de Laia, pero el tema era radicalmente diferente. Mostraba la figura de una niña, claramente ella, de la mano de un hombre mayor, calvo y con gafas.
Estaban de pie junto a un gran reloj de pared del que salía un pajarito, un reloj de cuco. La escena en sí no era terrorífica, pero la atmósfera del dibujo era extraña, casi opresiva. Debajo de la imagen, con la caligrafía irregular de un niño que está aprendiendo a escribir, una frase corta pero devastadora. El secreto del reloj cucú del señor Albert. No era una acusación, no había malicia en ella. Era la simple anotación de un hecho, el tipo de secreto que un niño guarda con emoción. Mark sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por primera vez en 23 años, la investigación tenía un nombre, un lugar y un objeto. Inmediatamente, Mark buscó el nombre Albert en los archivos originales del caso. Y allí estaba, en una de las últimas páginas del anexo de declaraciones de vecinos. Albert Soler, el relojero del entresuelo. Un hombre que en 1978 fue descrito por todos los residentes del edificio como un ser amable, solitario y servicial, siempre dispuesto a ayudar a hallar. Su declaración original era breve y sin ningún interés aparente para la investigación. Había estado trabajando en su taller toda la tarde, no había oído nada extraño y se había unido a la búsqueda con genuina preocupación. Era una figura tan por encima de toda sospecha que apenas se le había prestado atención. Era el vecino perfecto, el abuelo postizo, que a veces le daba un caramelo a Laia. Nadie, absolutamente nadie, había pensado en él. Se había escondido a plena vista, protegido por una máscara de normalidad y afecto que había resultado ser el disfraz perfecto durante más de 2 décadas. La reapertura oficial del caso generó un terremoto en la comisaría. El escepticismo inicial de los altos mandos se transformó en una febril actividad cuando Mark presentó el dibujo. Formó un pequeño equipo de su máxima confianza, decidido a abordar el caso con todas las herramientas que la ciencia forense del nuevo milenio podía ofrecer. Se solicitaron análisis de fibras microscópicas en el cuaderno, se buscaron huellas dactilares latentes con nuevas técnicas químicas y, lo más importante, se inició la búsqueda del paradero actual del señor Albert. La noticia, inevitablemente, se filtró a la prensa. Y, de la noche a la mañana, el nombre de Laia Vidal volvió a estar en boca de todos. Barcelona entera contuvo la respiración. La vieja herida de la ciudad se había reabierto de par en par, y esta vez todos sentían que podía ser para cerrarse definitivamente. La tarea más difícil y delicada para Mark fue comunicar la noticia a los padres de Laia. Ana y Jordi, ahora 2 extraños unidos solo por la tragedia, vivían en pisos separados, en barrios diferentes, 2 islas de dolor unidas por un océano de pena. Cuando el inspector los citó en la comisaría, acudieron por separado, con la resignación de quienes han sido golpeados demasiadas veces por la vida. Al escuchar que se había encontrado algo que perteneció a su hija, la reacción no fue de alegría, sino de pánico. La esperanza, ese sentimiento que habían enterrado bajo capas de duelo ambiguo, resurgió con una violencia insoportable. Ana se aferró a la mesa para no caer, mientras Jordi, con la mirada perdida en un punto invisible, solo pudo preguntar con un hilo de voz: ¿Está viva? Esa pregunta, cargada con 23 años de espera, resonó en la sala como el eco de una tragedia que se negaba a morir. La localización del señor Albert no fue complicada. Los registros mostraban que pocos años después de la desaparición de Laia, había vendido su taller y se había mudado a un pequeño pueblo costero cerca de Tarragona, donde vivía una vida tranquila de jubilado. Tenía ya 80 años. Cuando 2 agentes de paisano llamaron a su puerta, Albert Soler los recibió con la misma amabilidad que los vecinos de 1978 recordaban. Era un anciano frágil, de mirada apacible, que les ofreció café. No mostró sorpresa ni nerviosismo. Al ser informado de que querían hacerle unas preguntas sobre un viejo caso de Barcelona, simplemente asintió, como si estuviera hablando del tiempo. Su calma era tan perfecta, tan ensayada durante décadas, que resultaba profundamente inquietante. Mientras tanto, en Barcelona, el equipo de Mark analizaba el pasado del relojero. No encontraron antecedentes penales, ni denuncias, ni nada que manchara su expediente. Era un ciudadano ejemplar. Sin embargo, al investigar sus movimientos financieros de la época, descubrieron algo anómalo. Justo un año después de la desaparición de Laia, Albert Soler recibió una cantidad de dinero considerable, de origen no justificado, que le permitió comprar la casa en la costa. Oficialmente, lo había atribuido a una herencia lejana, pero no había registros de tal herencia.
Era una pieza que no encajaba en el puzzle de su vida aparentemente intachable. Por primera vez, la investigación tenía una posible motivación, un hilo del que tirar, que iba más allá del inocente dibujo de una niña. El primer interrogatorio fue un ejercicio de frustración. Albert Soler se sentó frente al inspector Giró con una calma gélida, manteniendo su fachada de abuelo inofensivo. Negó conocer a Laya más allá de un saludo cordial en la escalera. Cuando Mark le mostró una copia del dibujo, el anciano apenas parpadeó. Lo calificó como la fantasía de una niña, una invención inocente, dijo con una sonrisa condescendiente. No había fisuras en su relato. Repitió su coartada de 1978 palabra por palabra, como si la hubiera memorizado durante 23 años. Mark salió de la sala convencido de que estaba ante un actor consumado, un hombre que había construido una fortaleza de mentiras alrededor. Pero sabía que toda fortaleza tiene un punto débil. Incapaz de romper su coraza con la psicología, Mark ordenó a su equipo que se centrara en el único dato tangible que no cuadraba: el dinero. La investigación financiera se intensificó, rastreando cada movimiento de Albert Soler desde 1978. Descubrieron que el ingreso no justificado no provenía de una cuenta bancaria, sino de una serie de ventas en efectivo realizadas a un conocido anticuario del barrio Gothic, un hombre con una reputación dudosa que había fallecido a mediados de los 80. Los registros del anticuario, guardados en un archivo municipal, eran un tesoro inesperado. Detallaban la compra de varias piezas de gran valor a un vendedor privado en 1979, relojes de bolsillo de oro, joyas de filigrana y un par de candelabros de plata. El vendedor no tenía nombre, pero la descripción coincidía con la de Albert. El hilo del dinero los llevó aún más atrás en el tiempo. Con la sospecha de que Albert se dedicaba a la venta de objetos robados, los investigadores desempolvaron archivos policiales de la posguerra, de los años 40 y 50. Y allí, en unas fichas amarillentas y olvidadas, apareció su nombre: Albert Soler. Entonces un joven aprendiz de relojero había sido investigado, aunque nunca imputado, por su presunta vinculación a una red que se dedicaba a contrabandear obras de arte y joyas robadas a familias que huyeron de España durante la Guerra Civil. De repente, la imagen del afable vecino se hizo añicos. No era un simple relojero, era un hombre con un pasado oscuro, un secreto lo suficientemente grande como para querer protegerlo a cualquier precio. La pieza que faltaba en el rompecabezas comenzaba a tomar forma. Con el perfil de Albert Soler completamente redibujado, Mark Giró entendió que el secreto del dibujo de Laya no era una fantasía. La niña, con su curiosidad insaciable y su costumbre de explorar cada rincón del edificio, debió de haber visto algo. Algo que conectaba al amable señor Albert con su pasado oculto. El equipo de investigación regresó al edificio de la calle Tallers, ahora en plena demolición. Se centraron en el antiguo taller del relojero, en el entresuelo. Con la ayuda de los planos originales del edificio, buscaron cualquier anomalía estructural, cualquier modificación que no estuviera registrada. Mark estaba convencido de que la respuesta no estaba en los archivos, sino en las propias paredes, que habían sido testigos mudos de la tragedia. Laya no descubrió un secreto abstracto, descubrió un lugar. La persistencia dio sus frutos tras 2 días de minuciosa búsqueda. Detrás de un pesado mostrador de madera que los obreros aún no habían retirado, un agente notó un desnivel casi imperceptible en las baldosas del suelo. Al levantarlas, encontraron lo que buscaban: un doble fondo, un compartimento secreto poco profundo, ahora vacío. El equipo de forenses se puso a trabajar de inmediato. Aunque habían pasado más de 2 décadas, encontraron micropartículas de oro, plata y restos de los fieltros que se usaban para envolver joyas. Era la prueba física irrefutable. Aquel era el escondite de Albert, el lugar donde guardaba su botín. Y Laya, la pequeña exploradora, lo había encontrado. El secreto del reloj cucú no era el reloj en sí, sino lo que se ocultaba justo debajo de él. Armado con un arsenal de pruebas que convertían la sospecha en una certeza casi matemática, el dibujo, el rastro financiero, los antecedentes de contrabando y, finalmente, el descubrimiento del compartimento secreto bajo el suelo, el inspector Mark Giró supo que el juego había terminado. Ya no se trataba de un interrogatorio para obtener información, sino de una confrontación para obtener una confesión.
Ordenó la detención inmediata de Albert Soler, esta vez por sospecha de homicidio. Mientras el coche policial se dirigía de nuevo al tranquilo pueblo costero, un silencio tenso llenaba el vehículo. Todos sabían que no iban a arrestar a un anciano frágil, sino a un monstruo, que había vivido 2 vidas y que estaba a punto de enfrentarse a la única verdad que no había podido enterrar. El segundo interrogatorio no se pareció en nada al primero. Esta vez no fue en un tranquilo salón, sino en una sala de interrogatorios fría y aséptica de la comisaría central. Albert Soler se sentó frente al inspector Giraud, pero el aire había cambiado. Ya no había preguntas, solo certezas. Mark no buscaba respuestas, sino la confirmación de una verdad que ya había reconstruido pieza por pieza. Sobre la mesa, en una carpeta abierta, estaban las pruebas, una copia del dibujo de Laya, los informes financieros que detallaban el dinero de origen desconocido, las viejas fichas policiales sobre su pasado como contrabandista y, finalmente, las fotografías del compartimento secreto descubierto bajo el suelo de su antiguo taller. El amable relojero miraba las imágenes sin expresión, pero su silencio ya no era de calma, sino el silencio pesado y denso de un hombre acorralado. Albert Soler intentó por última vez aferrarse a la mentira que había sido su refugio durante décadas. Descartó las pruebas como una serie de coincidencias desafortunadas, una fantasía construida por un policía demasiado ambicioso. Pero Mark Giraud no se detuvo. Con una calma implacable, comenzó a desmantelar no solo su coartada, sino su vida entera. Usted no era un simple relojero, Albert, era un ladrón, un contrabandista que construyó su vida sobre los bienes robados a familias destrozadas por la guerra. Laya no descubrió un secreto de niños, descubrió su verdadera identidad. Por primera vez, la fachada del anciano se resquebrajó. Un temblor casi imperceptible recorrió su mandíbula, y su respiración hasta entonces tranquila se volvió entrecortada. El inspector no había atacado al asesino, había atacado al hombre que Albert había pretendido ser. El punto de quiebre llegó cuando Mark deslizó sobre la mesa una fotografía en primer plano del doble fondo vacío. La imagen de su escondite profanado, expuesto a la luz después de tantos años, fue la llave que abrió la cerradura de su silencio. La máscara que había llevado durante más de 50 años se desintegró en un instante. El anciano se derrumbó sobre la mesa. No con lágrimas, sino con el peso de una confesión que había estado pudriéndose en su interior durante 23 años. Con una voz monótona, casi robótica, como si relatara la historia de otra persona, comenzó a hablar. Confirmó que Laya, con su infinita curiosidad, lo había visto varias veces guardar o sacar pequeños paquetes de aquel escondite. Para ella era un juego, un mapa del tesoro. Para él era la prueba de sus crímenes. Esa tarde, continuó Albert, con la mirada perdida en un punto invisible de la pared, ella subía las escaleras, feliz. Me vio en la puerta y me dijo, con toda la inocencia del mundo, «Señor Albert, voy a contarle a mi abuelo su secreto del reloj cucú». Iba a decírselo a su abuelo, un hombre honesto y respetado. En ese momento vi toda mi vida derrumbarse. El pánico, explicó, fue una ola helada que lo paralizó. Todo su mundo, la respetabilidad que había construido, la vida tranquila que tanto le había costado conseguir, todo estaba a punto de ser demolido por la emoción de una niña que solo quería compartir un descubrimiento. No fue un acto de maldad premeditada, confesó, sino un impulso de pura y egoísta supervivencia. El miedo a ser descubierto fue más fuerte que cualquier rastro de humanidad. La atrajo a la trastienda con la excusa de mostrarle un mecanismo especial de uno de los relojes. Laya, que confiaba en él ciegamente, entró sin dudarlo. Lo que ocurrió después fue un borrón de pánico y violencia. En un impulso brutal e irreversible, para evitar que aquella frase saliera de la tienda, la silenció para siempre. No hubo gritos, fue rápido, torpe y definitivo. El amable señor Albert, el abuelo postizo del barrio, el hombre que le daba caramelos y le sonreía en la escalera, se había convertido en un asesino. El silencio que siguió en su taller no fue el de la paz, sino el de una vida extinguida. Durante unos minutos se quedó paralizado, con el pequeño cuerpo de Laya a sus pies, comprendiendo que acababa de cruzar una línea de la que jamás podría regresar.
Su mente, entrenada en el engaño y la ocultación, se puso a trabajar con una frialdad aterradora. Recordó que en el sótano del edificio se estaban realizando unas pequeñas obras de reforma en un muro de un viejo trastero. Aprovechando el caos de los obreros, el ruido y el polvo, envolvió el cuerpo de Laya en unas viejas mantas, la bajó al sótano por la escalera interior de su taller y, en un momento en que no había nadie, la ocultó en un hueco detrás de unos ladrillos sueltos. Luego, con sus propias manos, volvió a colocar los ladrillos y los cubrió con mortero fresco que robó de la obra. Una hora más tarde, Albert Soler subía las escaleras y se unía a la búsqueda desesperada, preguntando a los vecinos, con el rostro desencajado por una falsa preocupación, si alguien había visto a la pequeña Laya. Con la confesión grabada y la ubicación exacta del lugar, el equipo forense regresó por última vez al esqueleto del edificio de la calle Talleres. Las máquinas de demolición se detuvieron. Un silencio sepulcral, cargado de un respeto sombrío, se apoderó de la obra. Siguiendo las indicaciones de Albert, los agentes se dirigieron a un muro específico del sótano. Con martillos y cinceles, comenzaron a retirar los ladrillos uno a uno con un cuidado casi ceremonial. No tardaron mucho. Detrás de la pared, en un pequeño hueco que no medía más de 1 metro, estaban los restos óseos de Laya Vidal, junto a los jirones de la ropa que llevaba aquel 15 de noviembre de 1978. La búsqueda había terminado. La verdad, después de 23 años enterrada en el corazón del edificio, por fin había salido a la luz. El hallazgo de los restos de Laya fue un momento de una solemnidad abrumadora. Las máquinas de la demolición guardaron silencio por primera vez en semanas, y el único sonido que se oía era el del viento colándose por los huecos del edificio esquelético. El equipo forense trabajó con una delicadeza casi sagrada, extrayendo los pequeños huesos de la tumba de ladrillo y mortero que los había ocultado durante 23 años. Cada fragmento recuperado era una pieza de la verdad, una sílaba en la historia que por fin se estaba contando. Los obreros, hombres duros acostumbrados al ruido y al esfuerzo físico, observaban desde la distancia, con los cascos en las manos, en un gesto de respeto improvisado. No estaban viendo una excavación, estaban asistiendo al final de una pesadilla que había mantenido a todo un barrio en vilo durante una generación. La confirmación oficial fue el golpe más duro de todos para Ana y Jordi. El inspector Giró los reunió en su despacho, un espacio neutro que se convirtió en el escenario del último acto de su tragedia personal. Cuando les comunicó que los restos encontrados eran sin lugar a dudas los de Laya, un silencio denso y pesado llenó la habitación. Ana no lloró, simplemente se encogió sobre sí misma, como si el peso de 23 años de incertidumbre la hubiera aplastado de golpe. Jordi, que había mantenido una coraza de rabia y silencio durante décadas, se cubrió el rostro con las manos y, por primera vez desde aquel día de 1978, se permitió sollozar. No había alivio en la verdad, solo el dolor puro y definitivo de una pérdida que ahora era tangible, real e irreversible. La esperanza, esa tortura a la que se habían aferrado sin saberlo, había muerto para siempre. El juicio contra Albert Soler fue un evento mediático que conmocionó a toda España. Sentado en el banquillo de los acusados, el anciano relojero ya no era la figura frágil que los agentes habían encontrado en su casa de la costa. Era un hombre cuya amabilidad se había revelado como una máscara monstruosa. Durante todo el proceso no mostró ni un ápice de remordimiento. Escuchó los testimonios de sus antiguos vecinos, las pruebas forenses y el relato desgarrador de los padres de Laya con una frialdad que helaba la sangre. Su defensa intentó argumentar que la confesión fue obtenida bajo presión, pero las pruebas eran irrefutables. Fue condenado a la máxima pena de prisión, un veredicto que fue recibido con un aplauso contenido en la sala. La justicia, aunque tardía, había llegado, pero no trajo alegría, solo la amarga satisfacción de ver a un monstruo encerrado para siempre. 23 años después de su desaparición, Laya Vidal tuvo por fin un funeral. Fue una ceremonia íntima, lejos de los focos de la prensa, a la que solo asistieron sus padres y un puñado de familiares cercanos.
El inspector Marc Giraud acudió, pero se mantuvo a una distancia respetuosa, observando a la pareja que, por primera vez en mucho tiempo, se sostenía mutuamente. Ver cómo depositaban la pequeña urna en un nicho fue el acto final de su investigación, el punto y final a un expediente que había consumido a varias generaciones de policías. Para Ana y Jordi fue el primer día del resto de sus vidas, un día para empezar a llorar de verdad, no la ausencia incierta, sino la certeza de una vida robada. Fue un adiós doloroso, pero necesario, el primer paso para transformar una herida abierta en una cicatriz. La confesión de Albert fue una bomba expansiva que devastó la memoria colectiva del barrio de El Raval. Los antiguos vecinos, ahora dispersos por toda la ciudad, tuvieron que enfrentarse a una verdad insoportable. El monstruo no era un extraño, sino uno de ellos. El hombre que les arreglaba los relojes, que les saludaba con una sonrisa cada mañana, que había participado en la búsqueda con lágrimas en los ojos. Cada recuerdo amable se convirtió en una prueba de su propia ceguera. La culpa y la vergüenza se instalaron en sus conciencias. ¿Cómo no habían visto nada? ¿Cómo pudieron convivir durante años con el asesino de una niña sin sospecharlo? La comunidad, que se había fracturado por la desconfianza en 1978, se rompió de nuevo, esta vez por el peso de una traición que redefinía todo su pasado. La vida para Ana y Jordi nunca volvió a ser la misma, pero la verdad les permitió encontrar una nueva forma de paz. Vendieron el piso de la calle Talleres, dejando atrás los fantasmas que habitaban sus paredes. No se reconciliaron como pareja, las heridas eran demasiado profundas, pero encontraron una nueva conexión, la de dos supervivientes que habían atravesado juntos el infierno y habían salido al otro lado. En la plaza donde Laya solía jugar, el ayuntamiento instaló una pequeña placa de bronce con su nombre y un dibujo de un sol sonriente, una réplica de uno de los que había en su libreta. Ya no era un lugar de memoria dolorosa, sino un espacio de recuerdo sereno. La pesadilla había terminado, y aunque la oscuridad nunca desaparecería del todo, la luz de la verdad por fin había encontrado una grieta por la que entrar. Albert Soler murió en prisión 7 años después de su condena, llevándose consigo los matices más oscuros de su crimen. Su nombre, sin embargo, se convirtió en una leyenda negra en el Raval, una advertencia que los abuelos susurraban a sus nietos. Ya no se trataba del hombre del saco, una figura anónima y lejana, sino del vecino amable, del rostro familiar que esconde un abismo. La historia de Laya y el relojero cambió para siempre la percepción de seguridad en la comunidad. Enseñó de la forma más brutal que el mal no siempre llega de fuera, con un rostro desconocido y amenazante, sino que a veces anida en el piso de abajo, sonríe en la escalera y te ofrece un caramelo antes de arrastrarte a la oscuridad. La confianza, una vez rota de esa manera, nunca se reconstruye del todo. El caso de Laya Vidal se convirtió en un hito en la historia de la criminología española. Marc Giraud, ascendido a comisario años más tarde, utilizó la investigación como modelo para crear una nueva unidad de casos sin resolver en los Mossos d'Esquadra. El protocolo Vidal, como se le conoció informalmente, estableció la revisión periódica de expedientes archivados con las nuevas tecnologías forenses disponibles. El cuaderno de dibujo de Laya se estudia hoy en la Academia de Policía como el ejemplo perfecto de que la prueba más pequeña e insignificante, la voz de una víctima que resuena a través del tiempo, puede ser la clave para derribar el muro de silencio más sólido. La justicia para Laya no solo cerró su caso, sino que abrió la puerta para que muchas otras víctimas olvidadas tuvieran una segunda oportunidad de ser escuchadas. Ana y Jordi nunca volvieron a vivir juntos, pero la verdad les permitió reconstruir un puente sobre el abismo que los separaba. Cada 15 de noviembre se encontraban en la plaza que ahora llevaba la placa de su hija. No hablaban mucho, simplemente se sentaban en un banco observando a los nuevos niños del barrio jugar donde una vez jugó Laya. No era un ritual de dolor, sino de memoria. Recordaban a la niña curiosa, a la exploradora de secretos, a la artista de soles sonrientes. Habían aprendido que el duelo no es un destino, sino un camino. La certeza, por terrible que fuera, les había devuelto a su hija, no como un fantasma que los atormentaba en la incertidumbre, sino como un recuerdo luminoso que, a pesar de todo el dolor, les pertenecía por fin en paz. El edificio de la calle Tallers fue demolido por completo, y en su lugar se alza hoy un bloque de apartamentos modernos y anónimos. Nada en su fachada recuerda la tragedia que se ocultó en sus cimientos.
Sin embargo, la historia de Laia Vidal quedó impregnada en el alma de Barcelona, como un recordatorio permanente de que la verdad, por mucho que se intente enterrar bajo capas de tiempo, silencio y hormigón, tiene una extraña forma de perseverar. Espera pacientemente el golpe de un martillo, la curiosidad de un extraño o el trazo inocente de un dibujo para encontrar su camino. Aquel día, la ciudad comprendió que las pesadillas más largas no terminan cuando olvidamos, sino cuando la verdad, por muy terrible que sea, encuentra por fin una grieta por la que salir a la luz. La historia de Laia Vidal no es solo la crónica de un crimen, sino un testimonio del poder de la memoria contra el olvido. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparte este vídeo. No te olvides de suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar.